buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. En esta mañana ya estamos en el día 156 de nuestro plan de lectura para leer todas las escrituras en 52 semanas en este año 2022. Poquito a poquito ya estamos llegando a la mitad de lo que es este desafío, así que yo le invito a que se anime, no se decaiga en el camino, coja ánimo y vamos juntos a terminar este desafío, y que así cuando llegue el año 2023 nosotros podamos decir: leímos la Biblia de tapa a tapa en el 2022. ¿Qué le parece? Así que sin pérdida de tiempo, vámonos a la lectura del día de hoy. Hoy nosotros terminamos el libro de Éxodo. Hoy vamos a leer desde el capítulo 37 hasta el capítulo 40 y ahí terminamos Éxodo. Y la semana que viene entramos al tercer libro de la Biblia, que es el libro de Levíticos. Así que estamos poco a poco logrando esta meta de leer las escrituras en este 2022. Así que sin pérdida de tiempo, vámonos a la lectura. Comenzamos con Éxodo capítulo 37. Nos dice así la palabra del Señor. Bezaleel hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2.5 codos, su anchura de 1.5 codos y su altura de 1.5 codos. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Además, fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro, y metió las varas por las argollas a los lados del arca para transportarla. Hizo además un propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2.5 codos y su anchura de 1.5 codos. Hizo igualmente 2 querubines de oro. Los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Hizo además la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1.5 codos. La revistió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho e hizo una moldura de oro alrededor del borde. Fundió para ella 4 argollas de oro y puso las argollas en las 4 esquinas que estaban sobre sus 4 patas. Cerca del borde estaban las argollas donde se metían las varas para llevar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las revistió de oro. Hizo también los utensilios que estaban en la mesa, sus fuentes, sus vasijas, sus tazones y sus jarros, con los cuales hacer las libaciones, todo de oro puro. Hizo además el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo, su base y su caña. Sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Salían 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en un brazo, y 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo, así en los 6 brazos que salían del candelabro.
En la caña del candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores, y había un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salían de él, así con los 6 brazos que salían del candelabro. Sus cálices y sus brazos eran de una sola pieza con él. Todo era una sola pieza de oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus 7 lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. Hizo el candelabro y todos sus utensilios de un talento de oro puro. Entonces hizo el altar del incienso de madera de acacia. Era cuadrado, de 1 codo su longitud, de 1 codo su anchura y de 2 codos su altura. Sus cuernos eran de una sola pieza con él. Revistió de oro puro su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos. Hizo también una moldura de oro alrededor. También le hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura, en 2 de sus lados, en lados opuestos, por donde pasaran las varas con las cuales transportarlo. Entonces hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro, e hizo el aceite de la santa unción y el incienso puro de especias aromáticas, obra de perfumador. Capítulo 38. Bezaleel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura y de 3 codos su altura. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con el altar y lo revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Por debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red que llegaba hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce, y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo. Hizo el altar hueco de tablas. Además hizo la pila de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Hizo también el atrio, hacia el lado del Negev, al sur. Las cortinas del atrio eran de lino fino torcido de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había 100 codos. Sus 20 columnas con sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado oriental medía 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 15 codos, con 3 columnas y sus 3 basas, y lo mismo al otro lado. A los 2 lados de la puerta del atrio había cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido. Las basas para las columnas eran de bronce, los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio de tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido era obra de tejedor.
La longitud era de 20 codos y la altura de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce, sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Esta es la suma de los materiales del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron enumerados conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata y en lino fino. El total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 1 tonelada según la evaluación del santuario. La plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Un becá por cabeza, o sea medio ciclo según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603.550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas por los 100 talentos, 1 talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. El total del bronce de la ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 ciclos. Con él Besaleel hizo las basas de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas de alrededor del atrio y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas de alrededor del atrio. Las vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo, este es el capítulo 39, Las vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo se hicieron de tela azul, púrpura y escarlata. Y también se hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. Besaleel hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Y batieron a martillo láminas de oro, y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino, obra de hábil artífice. Hicieron para el efod hombreras que se fijaban al mismo, y lo fijaron sobre sus 2 extremos. El cinto hábilmente tejido que estaba sobre el efod era del mismo material, de la misma hechura, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, tal como el Señor había mandado a Moisés. También labraron las piedras de ónice montadas en engastes de filigrana de oro. Fueron grabadas como las grabaduras de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Besaleel las puso sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. También hizo el pectoral, obra de hábil artífice, como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho al ser doblado. En él se montaron 4 hileras de piedras.
La primera hilera era una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12, conforme a sus nombres, grabadas como las grabaduras de un sello, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Se hicieron también 2 engastes de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se pusieron en los anillos al extremo del pectoral, y se colocaron los otros 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes de filigrana, y los fijaron en las hombreras del éfod en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro y los colocaron en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del éfod. También hicieron otros 2 anillos de oro y los pusieron en la parte inferior de las 2 hombreras del éfod, delante, cerca de su unión, sobre el cinto tejido del éfod. Ataron al pectoral por sus anillos a los anillos del éfod con un cordón azul, para que estuviera sobre el cinto tejido del éfod, y para que el pectoral no se desprendiera del éfod, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces Bezaleel hizo el manto del éfod de obra tejida, todo de tela azul. La abertura del manto estaba en el centro, como la abertura de una cota de malla, con una orla todo alrededor de la abertura para que no se rompiera. En el borde inferior del manto se hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata y de lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino fino torcido, y el cinturón de lino fino torcido, de azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor, tal como el Señor había mandado a Moisés. La lámina de la diadema santa la hicieron de oro puro y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. Y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Entonces trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas,
la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo, y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo. Tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Capítulo 40. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas. Lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Así Moisés lo hizo, conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas, y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para lavarse. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en ella. Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar
y colocó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Éxodo y sus capítulos 37 al 40. En estos últimos capítulos vemos las últimas ordenanzas que el Señor le dio a Moisés para la construcción del tabernáculo, para las vestiduras sacerdotales también. Esto comenzamos a verlo la semana pasada, pero algo en lo cual nosotros debemos de meditar y prestarle mucha atención, y ojalá usted pudiera revisar estos capítulos de nuevo al paso más adelante, es que en varias ocasiones, no sé cuántas, quizás más de 10 ocasiones, quizás no la conté, estoy trayendo un número así al azar. En esas ocasiones nosotros vemos que dice que Moisés hizo esto tal como el Señor le había mandado. Tal como el Señor le había mandado. Moisés hizo tal como el Señor le había mandado. Mis hermanos, aquí nosotros aprendemos que nosotros no tenemos libertad para acercarnos al Señor y consagrar nuestras vidas a Él, nosotros yendo delante de Él con ideas propias, ideas preconcebidas. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor y tenemos que construir nuestras vidas, si es posible decirlo así, tal como el Señor nos lo ha mandado en su palabra. Es la forma correcta en que Dios nos acepta. No existen términos medios en nuestro servicio al Señor. Mis hermanos, nosotros somos llamados a hacer las cosas tal como el Señor la ha mandado. No es porque algo me resulte bonito o porque me engrife los pelos, como diría alguien, es que yo entiendo de que a Dios le agrada eso. No, yo debo de hacer las cosas tal como el Señor lo ha mandado en su palabra. Tal como el Señor lo ha mandado en su palabra, así debo de comportarme. Tal como el Señor lo ha mandado en su palabra, así debo de acercarme a Él en adoración. Tal como el Señor lo ha ordenado en su palabra, así debo de venir en arrepentimiento y fe delante de Él. No tengo otra opción. Debo de hacer las cosas tal como el Señor lo ha mandado. Y para esto tenemos su palabra. Ya no necesitamos nuevas revelaciones. Ya esta palabra profética es lo más seguro que podemos tener para conocer cuál es la voluntad de Dios. Debemos de aferrarnos a ella. Debemos de echar manos de esa palabra y hacer las cosas tal como el Señor ha mandado en ella. Vamos a orar. Vamos a pedirle entonces esa misericordia que fortalezca nuestras vidas para que no nos desviemos a hacer las cosas como mejor nos parezca, sino que la hagamos como el Señor lo ha ordenado. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Vamos a pedirle esa gracia para que así entonces podamos hacer las cosas y sean recibidas con agrado de parte del Señor, cuando la hagamos tal como el Señor la ha mandado. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos, te exaltamos, te damos las gracias, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos das en esta mañana de llegar a la conclusión de un nuevo libro en este desafío del año 2022. Y qué hermosa ocasión es la que podemos tener al contemplar en tu palabra que tú has dado órdenes ciertas que deben de ser cumplidas por todo aquel que se acerca a ti, por todo aquel que quiere tener una vida
consagrada a ti, una vida de adoración, debe de hacerlo tal como tú lo has mandado en tu palabra. Reconocemos, Señor, que muchas veces en nuestras vidas somos inclinados a hacer las cosas como mejor nos parezcan, porque quizás nos cuestan menos trabajo, porque quizás nos gustan más, quizás mueven las emociones, Señor. Y te pedimos perdón por ello, suplicándote, oh Dios, que esa gracia inmensa que tú has dado a través de tu Hijo Jesucristo también nos alcance a nosotros, y en los momentos en los cuales de aquí en adelante seamos tentados a hacer las cosas conforme a nuestras ideas, pues tu Espíritu Santo esté dando convicción a nuestras vidas de que no debe de ser así, y nosotros podamos entonces tomar el rumbo correcto, el rumbo que tú has trazado, para así glorificarte, para así agradarte, para así vivir en santidad, Señor. En tus manos nos ponemos como hijos tuyos que somos, y también aquellos que no te conocen, yo suplico por ellos, Padre, para que ellos también puedan venir delante de ti, tal como tú lo has ordenado en tu palabra. Tú has ordenado que el hombre se acerque a ti en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados, reconociendo su vida, reconociendo sus pecados, reconociendo de que por sus propios méritos no pueden estar delante de ti de pie, Señor, y que por lo tanto necesitan de ese mediador que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que se aferren a estas verdades y que por la fe la reciban, la declaren con sus vidas y sus labios, y así puedan venir a formar parte de este selecto grupo de personas que han recibido ese amor inmerecido de parte tuya a través de Cristo Jesús. Por esta razón, Señor, por esta razón, por Cristo Jesús, nosotros te lo pedimos y confiamos en que nuestras oraciones obtienen respuesta por los méritos de Cristo. En su nombre, Señor, lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Yo le invito, como siempre, cualquier inquietud que usted tenga, pues me la hace llegar, por favor. Si hay algo que usted no entiende de todas estas descripciones del tabernáculo, de las vestiduras, si necesita que se le explique más detalladamente, pues con toda confianza acérquese a mí, pregunte, y en la medida de las posibilidades yo estoy más que dispuesto a ayudarle a clarificar esas ideas, esas cosas que no están del todo claras. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos veremos mañana si Dios quiere. Que la pasen bien y congréguese, porque hoy es día del Señor. No deje de hacerlo, no deje de congregarse, hágalo, porque el Señor lo ha mandado, lo ha ordenado en su palabra. Que la pasen bien.